La esclavitud fue mucho peor de lo que te contaron. No fue solo trabajo forzado, no fue solo injusticia, no fue únicamente violencia física. La esclavitud fue uno de los sistemas más fríos, calculados y eficientes que la humanidad ha creado para deshumanizar personas de forma legal, social y económica. No se trataba solo de hacer sufrir, se trataba de controlar completamente una vida y asegurarse de que nunca pudiera recuperarla. Y hoy vamos a hablar de eso, sin suavizarlo, pero con contexto. Esto es Historia Incómoda, el canal donde revisamos el pasado sin romantizarlo y sin convertirlo en una historia cómoda. Hoy vamos a entender por qué la esclavitud no fue un abuso aislado, ni una serie de excesos cometidos por individuos crueles. Fue un sistema completo, diseñado para funcionar, respaldado por leyes, costumbres, economía y religión, cuyo objetivo era uno solo: convertir a personas en cosas. Y para entender por qué fue tan devastadora, hay que mirar más allá del látigo. Cuando pensamos en esclavitud, muchos imaginan personas obligadas a trabajar sin descanso, pero el trabajo era solo una parte del sistema. La esclavitud implicaba control total del tiempo, control del cuerpo, control del movimiento, control de las relaciones personales, control de la reproducción, control de la identidad. La persona esclavizada no decidía nada, no decidía cuándo despertaba, no decidía cuándo dormía, no decidía dónde iba, no decidía con quién hablaba, no decidía con quién podía amar. Ni siquiera tenía control sobre su propio nombre. El sistema estaba diseñado para borrar la idea misma de voluntad individual. Uno de los aspectos más devastadores de la esclavitud no fue solo la violencia física, sino la destrucción sistemática de los vínculos humanos. Padres, madres e hijos podían ser separados en cualquier momento, sin aviso, sin justificación, sin posibilidad de reclamo. Una venta, una deuda, un castigo, un cambio de dueño, y una familia dejaba de existir. No había reconocimiento legal del matrimonio, no había protección de la paternidad, no había derechos familiares. La separación no era un error del sistema, no era un exceso ocasional, era parte de su funcionamiento. Porque una persona sin lazos es más fácil de controlar. En muchos sistemas esclavistas, nacer ya era suficiente para quedar atrapado. Los hijos heredaban automáticamente la condición de sus padres. No importaba dónde nacieras, no importaba si nunca habías trabajado, no importaba si eras un bebé. Tu destino estaba definido antes de aprender a hablar. No había elección, no había oportunidad, no había escape legal. El sistema se reproducía a sí mismo sin necesidad de nuevas conquistas. La esclavitud no solo explotaba cuerpos, fabricaba futuros cerrados. El conocimiento era visto como una amenaza. Leer, escribir o aprender podía significar cuestionar órdenes, entender contratos, comunicarse con otros, organizarse, imaginar una vida distinta. Por eso, en muchos lugares, enseñar a una persona esclavizada a leer o escribir era considerado un delito. El analfabetismo no era una consecuencia, era una política, porque una persona que no puede leer depende de lo que otros le digan, y una persona que no puede aprender no puede imaginar libertad. Desde fuera podría pensarse que la esclavitud era un caos sin reglas, pero no. La esclavitud estaba perfectamente regulada. Había leyes, había contratos, había registros, había tribunales. El problema es que esas leyes no protegían a la persona, protegían la propiedad. En muchos casos, los abusos no eran crímenes, eran daños al patrimonio. Si alguien sufría violencia, la pregunta no era qué le hicieron, sino cuánto valía. El sistema legal no veía personas, veía activos. Nada de esto era accidental. La deshumanización no era una consecuencia, era el método. Se enseñaba que ciertas personas eran inferiores, no sentían, igual no pensaban, igual no tenían alma, no merecían derechos. Estas ideas no solo justificaban el sistema, lo hacían moralmente aceptable. Así, personas comunes podían participar en él sin sentirse monstruos. Cuando un sistema logra eso, se vuelve extremadamente difícil de desmontar. La esclavitud no duró siglos porque nadie viera el problema. Duró porque generaba enormes beneficios económicos, sostenía imperios y mercados, estaba integrada en la vida cotidiana, era legal y estaba normalizada.
Cambiarla implicaba reorganizar toda la sociedad. Por eso, cuando se abolió, no fue de un día para otro. Y muchas de sus lógicas no desaparecieron del todo. Aunque la esclavitud fue abolida formalmente, sus consecuencias no se borraron. Quedaron desigualdades, profundas estigmas sociales, sistemas de exclusión, memorias rotas, silencios incómodos. Entender la esclavitud no es solo hablar del pasado, es entender por qué el presente no empezó desde cero. La esclavitud fue mucho peor de lo que te contaron, porque no fue solo violencia individual. Fue un sistema completo, legal, económico y social, diseñado para deshumanizar y normalizado durante siglos. Entenderlo no es mirar al pasado con odio, es evitar repetirlo con ignorancia, porque los sistemas que deshumaniza nunca empiezan siendo obvios. Suscríbete a Historia Incómoda. Comenta, quiero más historia real.